es un tema que despierta interés en todos, ¿no? La Asociación Militar Democrática, Asociación por la Memoria Militar Democrática, es una asociación formada no exclusivamente por militares, pero hay muchos militares de diversos empleos y situaciones administrativas, y se fundó fundamentalmente orientada a honrar a aquellos militares y combatientes que dieron su vida en defensa de la Segunda República, y además con el objetivo de tratar de expulsar al franquismo de las Fuerzas Armadas. El programa 50 años de libertad que ha preparado el Gobierno para celebrar los 50 años de la muerte del dictador y el inicio de la transición ignora las limitaciones del proceso y las concesiones que hubo que hacer entonces a los poderes incrustados en las estructuras del Estado en favor de la restauración monárquica. Impunidad para quienes se rebelaron contra la República y desdén hacia todas las víctimas del golpe, de la guerra y de la dictadura. Hoy, en las Fuerzas Armadas, vemos que perviven cómodamente las ideas, los hábitos y la simbología franquista, sin que los sucesivos gobiernos democráticos hayan hecho gran cosa para expurgarlos de su seno. Vivimos entonces la paradoja de que las expresiones de convicciones democráticas por parte de militares son censuradas o castigadas, mientras existe una manifiesta tolerancia con pronunciamientos y gestos antidemocráticos o de exaltación de los militares golpistas. Y como ejemplo todos podemos recordar la existencia o la presencia de los restos de los generales Moscardó y Milans del Bosch en las criptas del Alcázar de Toledo, o la presencia de restos también de almirantes franquistas en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada. Hoy hemos reunido a representantes de los militares que se organizaron entonces para que desde dentro de las Fuerzas Armadas facilitar una salida democrática a la dictadura y neutralizar los intentos involucionistas de los sectores más reaccionarios de la jerarquía militar. Todos ellos jugaron un papel muy importante en la transición, siendo por una parte muy castigados por la estructura militar e injustamente tratados por las fuerzas democráticas emergentes. Aunque estaban en buena medida inspirados por la Revolución de los Claveles, tanto el alcance de sus acciones como su protagonismo fueron mucho más limitados que los del movimiento de las Fuerzas Armadas. Hoy les hemos reunido aquí para que den testimonio de sus luchas, conocer sus motivaciones, reconocer sus triunfos, pero también comprender sus fracasos y sus limitaciones, entender hasta dónde han sido instrumentalizados por las fuerzas políticas emergentes entonces para su propia legitimación y, sobre todo, para extraer las lecciones necesarias sobre el papel de los militares como servidores de la nación en estos tiempos en que la subordinación a estructuras supranacionales parecen conducirnos irremisiblemente a un escenario dantesco de muerte y destrucción completamente alejados de los intereses de la gente común. Sin más que deciros, daros la bienvenida y dar paso a Pedro García Bilbao, el profesor Pedro García Bilbao, un experto especialista en sociología militar y miembro de nuestra asociación, que va a conducir el acto. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a Manuel Pardo por haberme invitado. Muchas gracias a todos por haber acudido a este acto y muchísimas gracias a los participantes por haber accedido a participar en él. Considerábamos en la Asociación de Memoria Militar Democrática que este y otros muchos actos son necesarios porque ciertamente no se trata de... el presente no existe en cualquiera de sus manifestaciones sin el pasado que lo sustentó, sin el pasado que influyó en él. Y dependerá de nosotros, de los presentes, de los que vivimos el presente, el orientar nuestros pasos de acuerdo con la experiencia vivida. Y la experiencia vivida por aquellos que siendo militares arriesgaron sus vidas, sus carreras, que se pusieron en riesgo su libertad
y creyeron que hacer honor a su uniforme y a la patria pasaba por unir la idea de patria a la idea de convivencia en libertad y democracia, quienes supieron hacer eso estuvieron a la altura del juramento que habían hecho otros militares una o dos generaciones atrás, e incluso varias generaciones atrás, ¿no? Y la sensación que tenemos, o que tenemos muchos, no necesariamente militares, sino en el seno de la sociedad civil, es que no se ha hecho de alguna manera una valoración adecuada en la democracia actual, en el régimen actual. No se ha tenido en cuenta como se debiera esa experiencia y ese sacrificio pasados. Entonces, de manera que ahora que estamos en ese 50 aniversario de la muerte del primer jefe de Estado de la dictadura, porque hubo un segundo jefe de Estado de la dictadura que le sucedió inmediatamente y que no está muerto, bueno, pues en estos fastos que nos han acompañado ahora de los 50 años de democracia, que no son tales porque hace 50 años exactamente no lo que teníamos era el régimen, en 1975 estaba el régimen franquista. Bueno, pues ha habido un espacio para la memoria militar, democrática. Y el hecho es que en esos espacios, que yo creo que han sido correctos, lo que se puede decir de ellos es que quizá hayan sido incompletos, porque son muchas las voces, las trayectorias, los compromisos, como fueron muchos los peligros que afrontaron, no solo aquellas personas, sino también sus familias, porque al dar un paso al frente y poner su idea de patria en unión a la idea de independencia, de libertad y de democracia, se pusieron en riesgo, porque la situación no era precisamente una broma. Entonces, han accedido a participar en este acto una serie de personas que yo voy a identificar ahora, voy a decirles ahora, que son los siguientes. Tenemos a Fernando Luengo, que es economista, es profesor jubilado de la Facultad de Económicas de la Complutense y formó parte del grupo impulsor de la UDS, la Unión Democrática de Soldados, y está aquí con nosotros. Tenemos a Alejandro Álvarez Borja, quien ingresó en la Guardia Civil en 1974 y fue de los que empezó a colaborar en el año 86 con el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Es decir, no estamos hablando de alguien que viviera la primera transición, estamos hablando de alguien que en el 90 fue detenido, pasó una represión importante y finalmente fue expulsado del cuerpo. Tenemos también con nosotros a Juan Antonio González Jiménez, que es teniente del Ejército de Tierra, retirado, fue militante de la Joven Guardia y en el Partido del Trabajo hasta que este partido se disolvió. Y formó parte del grupo de militantes de este partido que ingresó a las Fuerzas Armadas y que yo entiendo que participó también en ese esfuerzo que hizo esta organización en el tema de la Unión Democrática de Soldados. Está con nosotros también José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación retirado, piloto de caza, fue comandante ya en la vida civil de Iberia, fue portavoz de la UMD en el exilio. José Ignacio Domínguez es uno de nuestros mitos particulares, porque fue el que se quedó, si no recuerdo mal, fue el que no detuvieron, en fin, pero de esto seguro que nos puede hablar. Le negaron la amnistía del 77, la completa, porque la de por partes también se la negaron a los demás. Y fue expulsado del ejército en enero de 1978. En la actualidad es abogado de Ecologistas en Acción, Greenpeace y otras asociaciones. Algo pasa con Greenpeace, porque hubo un comandante de brigada del Ejército Popular de la República que fue presidente de Greenpeace, ¿no? Que fue Artemio Precioso, a quien tuve el honor de conocer, supongo que tú le habrás tratado. Sí. Y él ha llevado el caso del hotel del Algarrobico y el de las bombas atómicas que cayeron en Palomares, y como me decía una alumna de posgrado norteamericana, pero no estallaron. Dice, no estallar exactamente, no estallaron. Bien. Y finalmente no ha sido posible la presencia de uno de nuestros queridos colegas portugueses,
pero sí vamos a recibir un mensaje, que lo va a leer Manuel Pardo, del Movimento das Forzas Armadas de Portugal. Entonces, yo tenía preparadas unas preguntas, pero aquí la idea fundamental, vamos a ser sinceros, es que digáis lo que creáis que necesitáis decir. Es decir, lo que pasa es que hemos pensado en que la importancia del acto excede las cuatro paredes de los que estamos aquí, y vuestro testimonio es importante y hay muchas preguntas que se hace la gente, ¿no? O sea, esto podría durar muchas horas, ¿no? Entonces yo voy a formular unas preguntas generales que son para vosotros y luego podéis retomarlas como queráis. Hay una idea fundamental, ¿no? Que eso convendría una reflexión vuestra, ¿no? ¿Cuál creéis que era el papel del ejército en la época franquista? ¿Cuál fue su papel y su influencia en la transición? ¿Y cómo era el ambiente en el que vivíais con vuestras ideas? ¿Era un ambiente de resistencia moral, de resistencia efectiva? ¿Os habéis visto a vosotros mismos como resistentes? Esa sería un núcleo de preguntas, ¿no? Otro núcleo de preguntas. Bueno, ¿cuál era vuestra organización y vuestros objetivos? Porque aquí, por primera vez, estamos viendo que están de la Guardia Civil, de un sindicato, están de la UDS, está de la OMD. Pues bien, ¿cuál era vuestra organización, vuestros objetivos? Hay que pensar que a lo mejor buena parte de los que estamos aquí los conocemos, pero hay muchísima gente que no está, y esto entendemos que esto va a poder circular, que va a poder expresarse. Quizá esta sea la primera de muchas intervenciones. Y luego hay otra cuestión que es la que nos acerca más al presente, ¿no? Que es si consideráis que se ha tenido en cuenta a los militares demócratas que se la jugaron contra la dictadura y qué trato os ha dado la España democrática. Hay una última cuestión y es que casi esto va directamente al representante de la OMD, y es que siempre se ha dicho, y lo hemos escuchado en un reciente acto en el Ateneo de Madrid, con el señor Fortes, bueno, con los dos Fortes, estaban los dos Fortes, sobre el que la UMD, una vez conseguidas las elecciones democráticas del 77, vio cumplidas sus objetivos y se disolvió. Bueno, hay un hecho. El hecho es que después de disolverse, porque ya estaba todo conseguido, los objetivos se habían conseguido, es precisamente después, en 1981, cuando se produce el golpe de Estado. Entonces, ante ese hecho, la primera y casi personal pregunta sería, ¿no fue un poco prematura la disolución de la UMD, visto lo que pasó y en cierto modo la continuidad que se ha producido de la extrema derecha dentro del ejército? Y a partir de ahora yo me limito a daros la palabra. La primera pregunta sería para el representante de la OMD. Esta última pregunta, quiero decir. Sí. Bueno, la OMD tuvo varios recorridos. En un principio, en el año 74, nosotros surgimos a raíz del 25 de abril portugués, pues fuimos muy bien acogidos por todos los partidos de la oposición. Estábamos, digamos, en términos militares en la misma trinchera. Pero luego ya, cuando se murió Franco, comenzaron a pactar con el rey, ya la ruptura democrática ya se descartó, y entonces nosotros pasamos de ser aliados a ser no enemigos, pero casi, porque de lo que se trataba, al no haber ruptura democrática, sino ya plantearse la transición, lo que se trataba es que los generales franquistas estuviesen tranquilos, no interfiriesen en el proceso, y nuestra mera existencia les provocaba, digamos. Por eso nos convertimos, no es que en enemigos de nuestros antiguos amigos, pero sí éramos personas molestas y no tuvimos más remedio que disolvernos. Y entonces sí nos dejaron en la misma trinchera antifranquista, ellos se pasaron al enemigo y nos dejaron allí y nos masacraron, claro, y nos han hecho la vida imposible hasta hace unos meses, pues ya, en fin, hasta la fecha actual.
a mí en concreto, pero me han seguido persiguiendo los franquistas desde el verano del 75, pues hasta la última que me han hecho ha sido, fue en noviembre del año pasado, donde mi promoción, que quisieron celebrar el 20N en la residencia militar Alcázar. A mí no me invitaron, claro, entonces mandé un email al jefe del gabinete de la ministra diciendo que no se podía tolerar que estos señores se reuniesen en una residencia militar para celebrar el aniversario de Franco, que a mí no me invitasen, por supuesto, no iba a ir, en fin. Y entonces, pues curiosamente conseguí que les prohibiesen la entrada, pero no por el Ministerio de Defensa, sino porque intervino la Secretaría General de Memoria Democrática, porque el Ministerio de Defensa no hubiese hecho absolutamente nada. Pero bueno, quiero decir que... Sí. Pues muy bien, bueno, pues si seguimos el orden que he planteado, bueno, tenemos a Fernando Luengo, si quieres tomar la palabra, en el orden, puedes responder en el orden que quieras o plantear lo que consideres. Bueno, si me quieres dar la palabra, la tomo. La tomo. Pues ya está. Bueno, primero, muchísimas gracias por vuestra asistencia, porque es un acto insólito. Es la primera vez, si yo no estoy equivocado, en que se hace una reunión o una conversación donde, además de la UMD, hay otras asociaciones y está la Unión Democrática de Soldados. Y la Unión Democrática de Soldados existió y quiero un poco comentar el tema, ¿no? Porque hoy se cumplirían este año 50 desde que el Partido del Trabajo de España y la Joven Guardia Roja lanzaron esta organización en los cuarteles. ¿Y qué era la Unión Democrática de Soldados? Inicialmente fue una organización promovida por nuestro partido, pero que inmediatamente o al poco tiempo la UDS cobró una entidad en los cuarteles que a nosotros mismos nos sorprendió. Hubo muchísimos soldados que apoyaron de una manera u otra a esa organización. De hecho, recuerdo incluso que se llamó a una movilización en todo el Estado español para defender los pases pernocta y las condiciones de los que estudiaban, y esa movilización, que naturalmente se utilizaron herramientas de lucha adaptadas a lo que era la realidad de los cuarteles, esa movilización fue masivamente seguida en los cuarteles. Despertó una inquietud en los mandos militares que desencadenó una represión masiva, tremenda. De hecho, muchos compañeros fueron a la cárcel. Incluso hubo compañeros que tuvieron consejos de guerra. Yo mismo tuve un consejo de guerra por sedición y otro por rebelión militar. Pero hubo muchos compañeros que estuvieron en las cárceles. La Unión Democrática de Soldados recabó un apoyo enorme entre la tropa. Y eso asustó a los mandos militares, porque la situación del ejército en aquella época, y habría que hablar también de la situación actual, era un espacio donde el franquismo, las ideas fascistas, campaban por sus respetos. Y quiero decir que la Unión Democrática de Soldados era un proyecto que tenía y tuvo un recorrido sindical, pero también político. Sindical porque la idea nuestra era defender a los soldados, que vivían en unas condiciones de vida penosas y que sus derechos más básicos eran continuamente pisoteados en los cuarteles, continuamente pisoteados. Y nosotros realizamos un trabajo, por cierto, lanzando un par de periódicos que se distribuían mucho dentro de los cuarteles. Uno era el periódico El Soldado, que tuvo distintas denominaciones dependiendo de la región, y cuando la UDS se convirtió en una federación, lanzó otro periódico que se llamó La Voz del Soldado. Y se distribuían en mano, dentro de los cuarteles, centenares de periódicos. Y todo eso, por supuesto, alarmó a los militares. Pero decía que había una pelea, digamos, entre comillas, sindical. No éramos un sindicato, pero sí por la mejora de las condiciones de vida de la tropa, pero la UDS tenía un recorrido político desde el principio, y el recorrido político encajaba en una idea de lo que
debía y podía ser en ese momento la evolución política en España, que apuntara hacia una ruptura y no hacia una recomposición del franquismo, no hacia una transición controlada por los poderes fácticos. La UDS nace en un contexto donde hay quienes nos sentimos comprometidos con esa idea, el contexto de que era posible y era necesaria la ruptura democrática. Y es en ese contexto donde nos movimos, y por eso nosotros hacíamos política en los cuarteles. Y hacer política en los cuarteles significaba hacer propaganda, hacer difusión de las ideas democráticas y preparar o intentar preparar a la tropa ante un escenario donde, si se materializaba esa ruptura y se abría ese escenario de transformaciones profundas, sin duda alguna, los ejércitos iban a ser movilizados contra el pueblo. Iban a ser movilizados y ya eran movilizados. Yo recuerdo grandes huelgas en el sector del transporte y las telecomunicaciones que fueron militarizadas. Los soldados tomaron el control de las huelgas. Y yo recuerdo cuarteles donde a los soldados se les llevaba en toas y en carros de combate por la ciudad para crear ese ambiente psicológico de intervención. En el caso de que en España se hubiera producido una ruptura, que ese escenario, debido a determinadas circunstancias, entre otras, aunque una parte fundamental de la izquierda se desentendió de ese proceso y apostó por otra cosa, pero si se hubiera producido una ruptura, sin duda alguna, los soldados hubieran sido movilizados. Y ese era el objetivo político de la Unión Democrática Soldados, preparar a las tropas frente a un escenario de movilización contra el pueblo. Y ahí estuvimos haciendo lo que podíamos. La Unión Democrática Soldados, y ya con esto termino esta primera intervención, nació a finales del 75 y tuvo una existencia, digamos que efímera, efímera. Bueno, estar en los cuarteles en aquella época, en fin, nos puede parecer efímero, pero era el copón bendito, ¿no? Y la UDS se disolvió en 1980, más o menos, cuando el escenario cambió completamente. Pero la cosa de fondo de la situación de los cuarteles sí ha cambiado, efectivamente ha cambiado, pero hay un ambiente, un contexto donde la situación es muy inquietante, y con todo lo que se está debatiendo ahora del gasto militar, de la patria, de la unidad y todo eso, crea una cultura de la intervención, una presencia continua de los militares para frenar cualquier cambio en un sentido democrático. Bueno, esta es la primera. Pues siguiendo el orden, Alejandro Álvarez Borja tendría la palabra. Buenas tardes. Mi nombre, ya lo han dicho, Alejandro Álvarez Borja, soy guardia civil. Empecé a militar en los años, en el 70, ingresé en la Guardia Civil en el 74, en el 76 hubo una huelga pidiendo seguridad social, se detuvieron a unos 400, 600 guardias civiles y policías nacionales, todos pasaron por prisión y todos fueron expulsados. A partir de ahí empezó un movimiento muy poco a poco dentro de la Guardia Civil, y a partir del 86 yo me incorporé a ese movimiento, empecé a contactar con compañeros de distintas unidades y vimos la problemática que tenía el cuerpo, tanto militarizado como de tendencia, según mandos, fascistas, un poquito... si te separabas un poquito de ese sistema, te marcaban. De hecho, hoy yo estoy, después de casi 40 años, estoy marcado entre los compañeros como el rojillo. Me siguen marcando como tal. ¿Qué pasó? Pues empezamos a ver que esto tenía que cambiar. Vimos el movimiento de la UMD, empezamos a contactar de muy poquito a poco porque era muy peligroso para todos en aquella época, y bueno, ya empezamos una lucha fuerte, y aprovechamos cuando el señor Roldán hizo la maleza que hizo con el tema de los fondos reservados en la Guardia Civil.
y aprovechamos y formamos legalmente la primera asociación en la Guardia Civil que se llamó COPROPER. No recuerdo ahora cómo era todo el nombre completo, pero era referente a ese. Durante ese tiempo estuvimos luchando en la clandestinidad, nos detuvieron a unos 45 guardias civiles, a mí me detuvieron en el año 90, ingresé en la prisión militar de Cartagena, me abrieron expedientes gubernativos para expulsarme y no se pudo llevar a cabo ese expediente gubernativo, entonces me pasaron por psiquiátricos militares. Los psiquiatras dictaminaron que yo padecía una enfermedad y hoy estoy en la calle fuera de la Guardia Civil por esa enfermedad. Yo creo que soy normal, pero vamos. Lo he resumido un poquito, pero quiero decir que dentro del cuerpo de la Guardia Civil hay un movimiento que quiere libertades, que no quiere estar atado a un militarismo de épocas pasadas y que queremos cambiar el sistema. ¿Cómo? No sabemos hasta dónde podremos llegar, pero estamos ahí. Gracias. Y tiene la palabra Juan Antonio González. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio González, soy teniente retirado del Ejército de Tierra, y yo soy de los antiguos militantes de la Joven Guardia Roja que se decidió que ingresáramos en el Ejército, bueno, lo que queríamos, para luchar por la democracia y dentro de las Fuerzas Armadas. Lo intentaré resumir un poco porque a veces la memoria falla. La participación de los militantes del Partido de Trabajo en las Fuerzas Armadas. Seguro que me dejaré muchas cosas en el tintero. En 1973, en el Congreso de Constitución del PCI, que luego en el año 75, en el principio del 75, se cambió de nombre por el Partido del Trabajo de España, se elaboraron documentos en los que se valoraba que el Ejército como principal sustentador del régimen franquista y que en caso de que las movilizaciones populares desbordaran la situación, el dictador no iba a dudar en utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo como elemento represor. Solo hay que ver, no hace mucho, recientemente, cuando cierto señor sentía ganas y tenía su ilusión era el asesinar a más de 26 millones de españoles, ¿no? Entonces, eso hace pocos días, como aquel que dice. Si imaginamos esto en aquella época, que si las movilizaciones populares que iban en aumento desbordaban la situación, está claro que en aquella época no hubiera dudado el dictador de utilizar al ejército contra el pueblo. Vale. Entonces, en el año 74, cuando se produjo la Revolución de los Claveles y también la dictadura de los coroneles cayó en la dictadura de los coroneles en Grecia, se planteó la conveniencia y la importancia del trabajo dentro de las Fuerzas Armadas para que captar a los militares profesionales, a los cuadros de mando que fueran proclives y o que tuvieran inquietudes por conseguir las libertades democráticas plenas en España. La creación de la UMD venía a dar la razón en este sentido y ya a finales venía a dar la razón de que existía de la existencia de militares demócratas dentro de las Fuerzas Armadas españolas y que estaban por la ruptura democrática. Entonces, a finales de ese año, 74, ya la dirección del partido se planteó la conveniencia de introducir militantes dentro de las Fuerzas Armadas.
con la finalidad inicial de neutralizar, en caso de que se intentara utilizar al ejército contra la población civil, contra el pueblo. Esa sería la idea inicial, y una vez conseguido ese objetivo, pues los siguientes pasos sería pues hacer una depuración, llevar a cabo una depuración de los mandos fascistas y promover a los que realmente tenían ideas y tenían convicciones democráticas. Por lo que respecta al ingreso en las Fuerzas Armadas, la dirección del partido creó dos secretarías, una para el trabajo político dentro del cuadro de mando, de los cuadros profesionales, y otra dentro del trabajo en la clase de tropa. Por lo que respecta a los cuadros profesionales, a los militares profesionales, al principio se creó un grupo reducido y posteriormente se procedió al reclutamiento, digamos, de militantes de la joven Guardia Roja, que reuniéramos, pues que tuviéramos, bueno, firmeza ideológica y que tuviéramos que romper con nuestro pasado. Firmeza ideológica y además y convicción y que estuviéramos dispuestos a ingresar dentro, a llevar a cabo la carrera militar. Esto implicaba que, ya en aquella época, implicaba pasar de ser clandestinos a ser clandestinos dentro de la clandestinidad. Esto supuso que tuvimos que romper con todo nuestro pasado, romper con todo nuestro pasado militante, romper con nuestro entorno social, pasar a ser poco más o menos que apestados, ¿no? Porque claro, cambiábamos totalmente teníamos que cambiar nuestra vida. Y bueno, esto supuso, en fin, que ya, como he dicho, pasar a ser clandestino dentro de la clandestinidad, que ya de por sí suponía la militancia antifranquista, ¿no? Entonces, se crearon 3 vías de acceso para cuadros de mando, y la vía de acceso principal se estableció que fueran las academias militares. Otra vía de acceso y de pertenencia a las Fuerzas Armadas sería la realización, cumplir el servicio militar en la IMEC, y por último, intentar introducir militantes dentro de los que serían los cuerpos comunes, los cuerpos politécnicos y demás, ¿no? De hecho, en la IMEC, para entrar en la IMEC, se propuso pues, a los militantes que estudiaban, que estaban cursando carrera universitaria, que realizaran el servicio militar en esa forma de realizar el servicio militar. Por último, también los militantes que eran licenciados universitarios, se les propuso que opositaran pues, a los cuerpos técnicos, pues, veterinarios, médicos, ingenieros politécnicos, etcétera, que aunque no pertenecían como tal, su función profesional dentro de la Fuerza Armada no era lo que conocemos como armas combatientes, pero que la labor que podían llevar a cabo dentro de las Fuerzas Armadas de acercarse y de captar a mandos profesionales que fueran demócratas, pues era un trabajo importante, ¿no? Simultáneamente al trabajo en las unidades, en 1978 se publicó un libro bajo el seudónimo de Álvarez de Castro, que se titulaba España en la OTAN, una alternativa a la defensa nacional. Estas publicaciones, porque además del trabajo intentar captar y acercar a cuadro de mando demócratas, pues también se pretendía llevar a cabo una labor de investigación y el trabajo de proponer alternativas al tipo de política de defensa que había, ¿no? Entonces se valoró de que
la pertenencia de España a la OTAN nos iba a privar de llevar a cabo una política de defensa propia. Vamos a estar supeditados a lo que dictaran otros, ¿no? Posteriormente se estuvo trabajando en un libro también en el que se proponía una estructura de Fuerzas Armadas defensivas y totalmente defensivas y nacionales, ¿no? Este último libro yo creo que no sé qué llegó a acabar porque ya el Partido del Trabajo se disolvió, ¿no? Entonces, el planteamiento, a mi juicio, de ocupar puestos dentro de las Fuerzas Armadas, creo que fue un planteamiento acertado. Lo que pasa que, por desgracia, se quedó interrumpido como consecuencia de la disolución del Partido del Trabajo. ¿Qué supuso esto? Que todos los militantes que estábamos dentro de las Fuerzas Armadas, como estábamos organizados en células muy pequeñas por si había algún problema de seguridad, pues quedamos totalmente desconectados. Yo esto lo achaco, la culpa, primero, a la disolución del partido, a la dirección del partido por errores, pero es que además, una vez que se determinó la disolución del partido, creo que se tenía que haber cogido a los diferentes responsables de las células, convocarlos, para que de alguna manera hubiera continuado una coordinación dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los militares, tanto oficiales como suboficiales. Porque de hecho los únicos que nos conocíamos eran los que previamente a la entrada en el ejército ya nos conocíamos anteriormente. Pero entonces quedamos totalmente descoordinados y de hecho pues habrá compañeros por ahí que desconozco y ellos desconocerán. Bueno, hoy si alguno me ve, pues a lo mejor dirá, mira, este también era de los míos, ¿no? Pero eso creo que fue un error, de parte de la disolución del partido, fue un error el hecho de que previa a la disolución nos hubieran convocado para que hubiéramos continuado como demócratas independientes, pero dentro del partido. Y bueno, bien, yo creo que ya tenía más cosas preparadas, pero creo que me he extendido demasiado. Muchas gracias. Pues, bueno, pues yo voy a hacer una pregunta y que me interesa mucho vuestra respuesta y después podemos escuchar el mensaje de los compañeros portugueses, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente, mirad. Habéis expresado ciertamente las distintas tendencias, distintos momentos y distintas tendencias, ¿no? Distintos enfoques, como el que estaba claro que tenía la Unión Democrática de Soldados o la experiencia del PT, o el otro enfoque como más estructural, digamos, de la UMD, y si no, corregidme. Pero, vamos a ver, cuando se ha escrito la historia del periodo, normalmente hay un trazo muy grueso para hablar maravillas de la UMD, ignorar completamente todo lo demás y decir que todo fue maravilloso a partir del 78. Básicamente es eso. Entonces, hay una pregunta. Vamos a ver, por lo que se ve cuando se estudia el periodo, se ve que en el ejército franquista había distintas tendencias. Hay una tendencia que se ha publicitado mucho y se ha hablado mucho de ellos, que son los militares que tenían un catolicismo social, ¿no? O sea, en la escuela de los Alegría, del Álvarez Alegría, etcétera, ¿no? Y de alguna manera a veces parece, y por favor, esto lo planteo como hipótesis para que me corrijáis, a veces parece cuando lees sobre ese periodo lo que se ha escrito, lo que es la línea oficial dominante, es que como que la transición fue una especie de negociación en las filas del ejército entre esa tendencia que era franquista, pero que era católica social, y los sectores del búnker propiamente dichos, ¿no? Y que luego afortunadamente vino el atlantismo para salvarnos a todos, fundiendo el ejército en un modelo diferente. ¿Vosotros eso cómo lo veis? ¿Creéis que sería correcto esa apreciación, que tenían influencia estos católicos sociales como si los demás hubieran sido, yo que sé, budistas o algo así? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Aunque sea para decirme, lo ves muy mal, chico. Bueno, se han hecho muchas divisiones en el ejército, sí, pero en aquella época había una división clara. Los que habían hecho la guerra
y los que vinieron de las academias militares. Yo conocía a todos los pilotos que habían participado en la guerra, porque el ministro Salvador Díaz Benjumea organizó una escuela en Getafe que quiso ponerlos al día, y por ahí me pusieron de profesor allí y los conocía a todos. Entonces se veía claramente la diferencia entre estos señores que andan en competencia absoluta y total a todos los niveles, sobre todo a nivel profesional, porque lo único que habían aprendido era a volar en la Alemania de Hitler o en la Italia de Mussolini. Les habían enseñado a despegar y aterrizar y nada más, y no sabían ni volar de noche, ni en nubes, ni nada, y navegaban con los mapas de carreteras. Entonces nosotros nos preguntábamos, estos inútiles, ¿cómo han ganado la guerra? Los otros tenían que ser subnormales. Claro, luego nos enteramos de que la guerra la había ganado Alemania, pero entonces no había libros para enterarnos y no comprendíamos cómo esos señores, que eran, no digamos retrasados mentales, pero semianalfabetos, porque si cogemos los escalafones y vemos, por ejemplo, el escalafón de enero de 1973, que consulté yo hace poco, vemos que todos los generales, todos los coroneles y casi todos los tenientes coroneles habían hecho la guerra. Ya los comandantes venían de las academias militares. Pero entonces, tenientes coroneles, coroneles y generales se habían quedado anclados en el 39, a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel social, eran irrecuperables. Se habían quedado, excepto algunos, se podían contar con los dedos de la mano, que sí adoptaron las nuevas tecnologías. Cuando se firmaron los acuerdos con los americanos en el 53, hubo una revolución tecnológica, que aquí nos mandaron los americanos el material que tenían de desecho ellos de la guerra de Corea, pero aquí supuso, pues claro, un cambio tremendo. Entonces los señores de la guerra no lo asimilaron, tanto en la Marina, seguramente lo sabrán los compañeros de la Armada, sobre todo como en el Ejército del Aire. Ellos siguieron con el Junker y con estos aviones de Alemania, de la Guerra Civil, y no salieron, ya digo, del año 39. Entonces, estas nuevas tecnologías así se adaptaron a los procedentes de las academias. Entonces estaba esta división de los militares de la guerra y los procedentes de las academias, que tampoco es que los procedentes de las academias fuesen un dechado de virtudes, porque el nivel de enseñanza era ínfimo. Nosotros, por ejemplo, me estoy enrollando mucho, me estoy acordando, nos enseñaba a navegar con un aparato que se llamaba la Scania, la Scania, que era el que usaba el Junker. Esto ya era finales de los años 60. Para selectar el rumbo había que darle una manivela para un para otro. Y cuando se sucedió la guerra de Palomares, que has citado, nosotros nos subíamos de cadetes, subíamos a los aviones americanos y no entendíamos nada, nos parecían naves espaciales. Y le preguntábamos, ¿y esto para qué vale? Porque es que no lo estudiábamos. Había ya sistemas de navegación que se usaban, todos los ejércitos modernos, y no digamos nada, las compañías civiles. Nosotros seguíamos con la Scania de la guerra civil. Es decir, que el nivel tampoco es que fuese un nivel. Y bueno, el caso es que estos señores que ingresaron durante la guerra eran los generales de la transición, que tanto dificultaron la transición, que prohibieron nuestra amnistía, que impusieron el artículo 8 de la Constitución y que impidieron que se celebrasen los referéndums que se tenían que haber celebrado, como en Italia o en Grecia, sobre la forma de Estado y la forma de gobierno. Entonces, luego ya cuando se fueron retirando, por esto digo que se dividen en dos, los de la guerra y los otros. Cuando se fueron retirando de la guerra, a partir de los años 85-86, ya se ve que se reforma, ya hay posibilidad de hacer una mínima reforma dentro del ejército. Se deroga el Código de Justicia Militar de Franco, que nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea con el Código de Justicia Militar de Franco vigente, ese que juzgaba a los señores que se declaraban en huelga en Renfe, los juzgaban por sedición militar, un consejo de guerra, bueno, además sin derecho a defensa. Pues ese código estaba vigente cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, porque los generales no permitían que se derogase. Ya cuando se fueron retirando, pues se implantó el nuevo Código Penal Militar, que, bueno, tampoco es que sea una panacea. Bueno, con esto termino ya. El Código Penal Militar
no se adapta a los pactos de la Moncloa ni al ideario nuestro. Nosotros, cuando formamos la OMD, redactamos un ideario, 5 puntos nacionales, 5 puntos militares, y uno de los puntos militares no se ha cumplido, que es precisamente este de la justicia militar, que nosotros decíamos que la justicia militar se tenía que aplicar solo a militares por delitos militares, y ahora con este Código de Justicia Militar se juzga a civiles por delitos civiles y a militares por delitos civiles también. O sea, no se ha cumplido ni los pactos de la Moncloa, es el único punto de los pactos de la Moncloa que no se ha cumplido, y el otro punto del ideario que no se cumplió, bueno, que se ha cumplido en el año 2011, es el del asociacionismo militar. Se ha costado mucho trabajo en permitir el asociacionismo entre las Fuerzas Armadas, y fue ya hasta el año 2011. Pero bueno, eso, quiero decirte que nosotros dividíamos entonces, eso es, de la guerra y no guerra. Claro, y dices, católicos, sí, pues todos, quiero decir, la influencia católica, el nacionalcatolicismo, en tiempos de Franco, pues la esencia del régimen. O sea, pero entre los que iban a misa o no iban a misa, poca diferencia había. Quiero decirte que eran todos fieles a la dictadura total y absolutamente. Sí, sí. Claro. Sobre esto que ha dicho sobre el católico y tal, voy a poner un ejemplo que lo viví yo, en la Academia en Toledo. En la Academia en Toledo, antes de Semana Santa, las vacaciones, antes de las vacaciones de Semana Santa, es una anécdota, ¿no? El mosén que había allí era, el pater que había allí era de Fuerza Nueva, un fascista de calado, misógino y todos los calificativos que se le puedan añadir. Bueno, se hacen unos ejercicios espirituales y en tono amenazador, es decir, bueno, quien no quiera asistir, además en plan amenazador, a los ejercicios espirituales, que salga aquí ahora mismo y que lo diga. De los 400 y algo alumnos que éramos, salimos 40 y algo también, ¿no? Bueno, a vosotros tendréis un tratamiento especial. Bueno, pues vale. El tratamiento especial nos mandaron de supervivencia. Pues bueno, pues muy bien. Pasamos más hambre que el perro en el afilador, pero creo que el ambiente, es decir, lo digo por lo de aquello de hablar del catolicismo, el nacionalcatolicismo y el cristianismo y demás, pues esto lo vivimos nosotros en la academia. Fines de semana, si no ibas a misa, pues a limpiar letrina y todas estas cosas así. Y esto, vamos, bueno, y ya no digamos lo que está ocurriendo actualmente. Las procesiones de Semana Santa en Málaga, en Córdoba, en Murcia, en todos los sitios, con unidades militares formando parte de un acto totalmente religioso, cuando resulta que oficialmente somos un país aconfesional, ¿no? En el tema este quiero decir que también estoy de acuerdo con las palabras del compañero, porque afortunadamente ahora ha cambiado un poco en la Guardia Civil, pero antiguamente y no muy atrás, habéis visto los desfiles de Semana Santa, que hay Guardia Civil por todos lados, en todas las procesiones, en todos los santos y en todo. Nosotros pedimos que el personal que quisiera ir voluntario fuera de servicio, que fuese, pero que no fuese obligado una unidad de cualquier destino a las procesiones. Bueno, no sé. Vamos a ver, mi presencia en las Fuerzas Armadas es un paréntesis en mi vida, ¿no? Desde de 4 o 5 años. Pero sí quiero decir una cosa más general, y es que la historia la cuentan siempre los ganadores, y los relatos los construyen los que han ganado. Y por eso se explica, y en ese contexto se explica, el falseamiento del papel de la monarquía, por ejemplo, y por eso se explica que luchas que han tenido cierta relevancia han sido omitidas, como lo que ocurría con los cuarteles. Yo la experiencia, en el periodo en el que estuve más o menos metido en todo esto, es que el ambiente generalizado que había en los cuarteles era un ambiente fascista.
esto es lo que yo he visto en los cuarteles, un ambiente fascista. Es decir, es un ambiente de decir, el que se menee a la calle o al calabozo, y si hay un movimiento popular, es que las teóricas que se hacían en los cuarteles, las llamadas teóricas, eran continuamente un panfleto contra las clases populares. Era un panfleto donde continuamente se ensalzaba el papel salvador, patriótico de los ejércitos. Y eso recorría todos los acuartelamientos. Y todavía recuerdo en aquella época los esfuerzos que hacía Gutiérrez Mellado por llevar un aire relativamente nuevo a los cuarteles, y es que era dinamita pura lo que encontraba Gutiérrez Mellado. Era un levantamiento de los mandos, un levantamiento, una hostilidad a reformas que eran poca cosa, quiero decir, poca cosa en términos relativos. Y quiero plantear finalmente, en ese contexto de quién escribe la historia, es que la transición, cuando yo antes decía ese escenario que justificaba la Unión Democrática Soldado y otras cosas, era un escenario en el que algunos creíamos de transformaciones profundas. Era un escenario abierto a cambios sustanciales. Y el escenario que finalmente se consolidó en este país no fue ese, sino otro muy distinto, donde una parte de la izquierda colaboró activamente, y el capital extranjero, y el capital alemán, y las grandes empresas, y ese sector del franquismo que vio una oportunidad de reciclaje, y se recicló. Esa parte del aparato del Estado franquista y esa parte de las élites económicas. Y todo ello creó un poder insuperable. Y en ese contexto pues se fueron degradando todos esos movimientos que tenían un planteamiento de ir más allá, y ahí estuvimos en la derrota. Y eso explica muchas cosas. Explica muchas cosas de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Explica los pactos de la Moncloa, explica la reconversión industrial del PSOE, ¿no? Explica el papel que se le dio falseando la historia a la monarquía, en ese contexto donde efectivamente había una democracia formal, que por supuesto era mucho mejor que la dictadura, pero una democracia que no fue más allá de lo que permitía ese margen de maniobra. Esa fue la transición, y eso fue algo distinto a la ruptura por la que algunos apostábamos, que efectivamente no se pudo realizar. Y dos últimas observaciones, no sé si lo vamos a tocar, sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la actualidad. Yo creo que es súper inquietante, ¿no? Además de que yo no tengo datos de cómo está el ambiente dentro de las Fuerzas Armadas, pero esa concepción del gasto militar, de aumento del gasto militar, como una necesidad de modernización, no porque haya un enemigo, no, es que el gasto militar es una pieza clave de la reestructuración y la modernización de este país. Muy peligroso, porque en ese aumento del gasto militar está ese complejo cada vez más poderoso, donde las Fuerzas Armadas tienen un papel clave. Pero ya no es que quieran la guerra, no es que favorezcan las guerras, que por supuesto las favorecen, es que la modernización y la reestructuración y el cambio está asociado a ese papel creciente de los militares y del gasto militar. Ojo, porque eso es una puerta que una vez que se abra, y se está abriendo, va a ser muy difícil cerrar. Porque no es que haya un conflicto aquí o allá, no es Rusia, ni Ucrania, ni Gaza, es la modernización. Y ahí está el complejo militar industrial, y ahí están los ejércitos. Una pregunta que os hago, porque que es la siguiente. ¿Cómo valoráis la necesidad de que voces militares democráticas se escuchen en la política y en la sociedad española actual? Y si las encontráis, y si no las encontráis, ¿cómo es posible que no se acuda a los militares cuyo valor democrático no se les supone, sino que lo han demostrado?
como es el caso vuestro. Hoy por hoy yo creo que es un núcleo muy cerrado para poder hacer lo que dices. El militar de alta graduación está muy cerrado en su entorno y no abre o por miedo o por ese núcleo que tienen cerrado, creo yo. Pero es que sí, adelante. Los militares no pueden expresarse. O sea, no puedes decir ahora Eso que un es militar no puede manifestarse porque tienen el derecho de expresión lo tienen limitado, no pueden. Sí pueden manifestarse los militares retirados, y ahí lo vemos que los que pasan por ser demócratas en el ejército porque no dicen nada, el día siguiente, hay alguno que incluso al día siguiente firma manifiestos defendiendo a Franco y había ocupado cargos de responsabilidad, que es decir, que los retirados sí se manifiestan, y ya vemos cómo se manifiestan, a favor de Franco y son del PP o son de Vox, que del PSOE hay una señora, creo, y luego está el general de Podemos, pero que en la inmensa mayoría pues son de PP o Vox. Hay un estudio de la Universidad de Southampton del año 2020, creo que es, sí, entre 2019 y 2021 por ahí, en la Universidad de Southampton, dice que en las Fuerzas Armadas, en activo, la extrema derecha tiene 5 veces más de implantación que en el resto de la sociedad. Y eso se ve en las elecciones, si coges las mesas donde votan militares, por ejemplo en Rota, que son todos militares, o en Sant Andreu de la Barca, que votan los guardias civiles, o Noyo Manzanar, en fin, siempre saca mucho más la derecha que la izquierda. Así que hay, según este estudio de la Universidad de Southampton, que entrevistaron a 140.000 personas, de los cuales 1.400 eran militares. Quiere decir que es un estudio serio, llegaron a esa conclusión, que el 5%, digo, un 5 veces más. Pero claro, ya te digo que los que están en activo no puedes pedirle que se manifiesten porque no tienen ese derecho a manifestarse. Pero vosotros estáis retirados, y como vosotros otros muchos, Eso sí. no sois invitados a los medios de comunicación, no os invitan en televisión, no sois tertulianos de la radio, no sois miembros de consejos de administración de empresas a los que podáis aportar vuestra visión sobre lo que sería una defensa constructiva. Es decir, diríais, no ya que el búnker del ejército, suponiendo que eso exista todavía, que es inquietante lo que planteáis, ¿no diríais que es la propia estructura de la sociedad democrática española la que repele vuestra memoria activa? Yo supongo que seguramente vende más, en los medios de comunicación vende más la exaltación del franquismo dentro de las Fuerzas Armadas, porque vamos, de hecho cuando realizamos algún manifiesto o presentamos demandas ante el Ministerio, pues caso omiso. Es más, yo pienso que la tibieza, por no llamar otra cosa, del Ministerio de Defensa con respecto a actuaciones de militares fascistas que cada vez están más envalentonados, que llegan a realizar actos contrarios a lo que es la propia institución, lo que es el Estado, lo que es la democracia, lo que es la ley, no se toman medidas. Recientemente fue en Córdoba cuando unos legionarios que iban a participar en la procesión amenazaron a chicos jóvenes que estaban en un... Sí. Y no se toman medidas. Cuando en la Brigada Praguista me parece que estaban cantando el Cara al Sol y demás, en una fiesta de la patrona, no se toman medidas. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Esta gente se envalentona además. Esa tibieza o ese miedo a tomar medidas contra actitudes totalmente fascistas no se comprende en un gobierno que se autodenomina progresista. Yo es que no entiendo. Es una cosa incomprensible, ¿no? Mirad, ha habido 2 casos en los que nos hemos movilizado, no solo la asociación nuestra, sino también más gente. Recientemente se localizó los restos mortales de un comandante de infantería, comandante
de la Unidad de Infantería de Marina en Cádiz en el 36 y que fue ejecutado por mantenerse leal, y un oficial, un capitán de carrera que murió en el frente en Asturias, pero unos meses después de la caída de Asturias, ¿no? Bueno, en los dos casos las familias pidieron honores militares en la entrega de los restos y posterior sepelio, ¿no? Y se cursó la petición al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa no ha querido participar, no ha querido participar. ¿Eso es indicativo de qué? Y añado, para comparar, una cosa. En diciembre pasado se cumplieron 50 años de la muerte del coronel Puig. El coronel Puig, coronel del Ejército Español, Gaceta de la República en 1938, se le reconoce el grado. Puig era francés, de origen belga, combatió en la Primera Guerra Mundial, fue oficial de carrera, combate en toda la Guerra Española, es de los que está en Madrid el 7 de noviembre, regresa a Francia, se incorpora al ejército francés, acaba en Argelia, es comandante del regimiento de un regimiento en la segunda división blindada de Leclerc, es el comandante en jefe de los de la 9, para que nos hagamos una idea, ¿no? Muere en Losenheim, en Alsacia, en diciembre de 1944. Bueno, pues en este 50 aniversario, que ha sido ahora, ha ido al acto militar que hubo de homenaje. Bueno, este señor era de la gauche républicaine primero, o sea, de la izquierda republicana francesa, y luego se hizo del PC durante la guerra. Bueno, pues ha estado el jefe de Estado Mayor del ejército francés, ha estado el comandante de las fuerzas especiales de todo el ejército francés, ha estado, por supuesto, el coronel del regimiento de marcha del Chad, que sigue existiendo, los fusileros marinos, han estado allí. Ha habido 2 delegaciones militares de tropa que han rendido honores. O sea, el plantel de oficiales del ejército que ha habido en el acto, en el cementerio de Losenheim, ahora en diciembre pasado, para una persona que tenía además un compromiso político impresionante, es decir, no era alguien sencillo de reivindicar, ¿no? Sin embargo, ha habido una respuesta institucional a la altura de una persona con esa trayectoria, ¿no? O sea, le reconocía en su condición de militar que se comprometió por una idea de Francia, una idea republicana y democrática de Francia. Entonces, la pregunta que yo os hago ahora es, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Ministerio de Defensa se niega a considerar como propios y no reconoce ni siquiera los honores militares en una ceremonia sencilla de enterramiento? Porque hay oficiales que entregan restos de los veteranos de la División Azul. O sea, cuando la organización esta alemana que retrae los cuerpos de los muertos en Rusia, se han producido entregas en los cuarteles por parte de oficiales del ejército español. Ahora. ¿Qué es lo que puede estar pasando a vuestro juicio? Creo que el Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa, no sé, parece como si tuviera miedo o es que precisamente es la jefa de todos los grupos fascistas, porque vamos, en Inca, también añadiría a estos que has dicho tú, de militares republicanos que fueron fusilados por los rebeldes que se levantaron contra el gobierno de la República. En Inca también se hizo un homenaje a un comandante que fue fusilado en Melilla, y también reclamamos, la familia reclamamos, y nosotros como asociación también reclamamos que se le rindiera honores militares el ayudante del coronel, porque fue por muerte en acto de servicio, además y tampoco. Y es que, bueno, no sé, es que parece como si tuvieran miedo los diferentes ministros de Defensa a tomar medidas, medidas legales que además la propia ley de memoria, es decir, reconoce o debería reconocer que esto es que estaban defendiendo el gobierno, estaban defendiendo la República, que era la que legalmente había elegido los españoles, ¿no? Es decir, y resulta que a los golpistas, a estos sí que se les rinden honores. Es que el ejército de la República no se considera parte del ejército, es que como sigue siendo el enemigo. Por eso tiene este concepto. Además, el Ministerio de Defensa no quiere enfrentarse con los generales. Hombre, si yo quiero, puedo contar yo una anécdota, porque yo he sufrido yo directamente esto.
cuando en 2010 nos dieron la medalla, la ministra Chacón, a los militares de la OMD, coincidiendo con ese evento, se estaba organizando en Morón, se celebraba el 50 aniversario de la llegada del primer F-86 a la base de Morón. Estábamos invitados todos los pilotos que habíamos volado el F-86. Y entonces, en vísperas de la celebración, a mí me habían invitado, pues me manda el teniente general Rubio, me manda un correo que dice, si lo tengo aquí, por cierto, sí, el correo, a ver, me parece que lo he traído. Sí, aquí está. Dice, me dice el correo, hola Domínguez, el organizador del evento Sabres de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros del OMD, además calificándoos de valientes, me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas. Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esa reunión de Morón se pretende que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía que no coinciden con las del Gobierno y que está muy mal redactado, y con los que habéis recibido esa distinción, y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. La cantidad de dinero que has enviado se te devolverá. Bueno, pues yo esto lo recibí justamente, aquí tengo la fecha, era un domingo por la tarde. Esto era el 3 de abril a las 7:26 de la tarde. Claro, yo cuando yo lo recibo, pues el lunes siguiente a las 9 de la mañana estaba allí en el despacho de la ministra, en la puerta, para enseñarle el correo, porque esto era un problema de ella también, ¿no? Y entonces me dijeron, mira, vete que vamos a estudiar el caso y ya te veremos si se lo decimos a la ministra o no. Yo me fui a casa, entonces a eso de la 1 me llamaron y me dijeron, mira, hemos decidido que no vamos a hacer nada. Bien, ahí que está la historia. Dice, porque si ahora la ministra te defiende, se van a enfadar los generales. Y eso era el año 2010, ¿eh? Por eso esa es la política del Ministerio de Defensa. No quiere enfadar a los generales. Y en este caso estaba clarísimo. Y me dijeron, se enfadan los generales. Y si ahora la ministra da la razón a los generales, os vais a enfadar los demócratas, que la ministra se mantiene al margen. Y luego encima me amenazaron. Este señor me dice, tú estás todavía en la reserva y no tienes derecho a ir a la prensa a contarlo. Yo inmediatamente fui a interview a contárselo, claro. Y, bueno, pues este es el ejemplo claro de la política que sigue ahora mismo el Ministerio de Defensa, que no quiere enfadar a estos señores, pues que la mayoría son franquistas, sencillamente. Manuel Pardo tiene la palabra. Bueno, gracias. Como se ha mencionado, el movimiento de las Fuerzas Armadas portugués fue un movimiento inspirador para estos grupos de militares que se organizaron dentro de las Fuerzas Armadas españolas. Evidentemente, el alcance de sus acciones no llegó, las repercusiones no llegaron a lo que consiguió el movimiento de las Fuerzas Armadas, que consiguió verdaderamente una ruptura con una dictadura, mientras que aquí no se consiguió esa que se ha mencionado aquí varias veces como una pretendida ruptura democrática. Fue una transición, una restauración monárquica, podemos llamarlo como queramos, pero no fue una ruptura, una segunda dictadura, como ha dicho también Pedro García Bilbao, que tuvimos un segundo dictador o un segundo jefe de la dictadura. En fin, hay un compañero del movimiento de las Fuerzas Armadas, Manuel Durán Clemente, uno de los capitanes de abril de 1974 en Portugal, que quisimos que viniera a este acto a participar también, a dar su testimonio y su opinión. No ha sido posible que participase, pero nos ha mandado su testimonio por escrito. Y entonces lo hemos traducido, obviamente, por no leerlo en portugués, y os lo voy a leer. Tener esperanza en tiempos difíciles
salvar la democracia y el futuro. Portugal funcionó como un sistema político y cultural que los vecinos españoles compartieron a lo largo del proceso histórico. La Revolución de Abril amplió las relaciones entre militares y civiles comprometidos en el proceso de democratización de las sociedades ibéricas. En la Carta de la Unión do Povo Galego a Portugal, publicada en la revista Galicia Migrante en mayo de 1974, la UPG, en su bienvenida a la Revolución de los Claveles, hizo hincapié en la unidad cultural para destacar la identidad de las luchas políticas presentes y futuras. Al nivel de la prensa española, la formación del gobierno portugués, el inicio del proceso de descolonización y las tomas de posición de la izquierda revolucionaria merecieron una particular atención. Es importante destacar que después de la Revolución de Abril, las relaciones con los sectores políticos de la izquierda militar, antifranquista y demócrata fueron reforzados con la izquierda revolucionaria portuguesa. De esta manera, el impacto de la Revolución de Abril se centró en el refuerzo y consolidación de redes de relaciones políticas y culturales iniciadas antes de 1974 y que aún hoy permanecen. Hay una tendencia a pensar que el presente es inmutable y a olvidarnos de cuántas veces a lo largo de la historia fuimos sorprendidos por el colapso de instituciones, por cambios extraordinarios en las mentalidades, por explosiones inesperadas de rebelión popular, por el colapso de regímenes políticos que parecían invencibles. El poder político, aunque sea un poder temible, como fueron las dictaduras de Salazar y de Franco, siempre es más frágil de lo que pensamos, porque las personas comunes pueden ser intimidadas, pueden ser engañadas por algún tiempo, pero tarde o temprano encuentran una manera de desafiar al poder que les oprime. Donde hay poder, hay resistencia, escribió Michel Foucault. Y como sabemos, el cambio revolucionario que tuvo lugar el 25 de abril del 74 en Portugal y el proceso de la transición democrática en España no fueron cataclismos momentáneos, sino que fueron una sucesión interminable de luchas por sociedades más justas. Y conviene no olvidarnos de que se necesitaron muchas generaciones luchando, cientos de personas detenidas y torturadas y muchos muertos para conquistar la libertad de expresión y el derecho a votar libremente. Los sueños de Abril eran de paz, de prosperidad, de libertad entre los pueblos y de una ciudadanía participativa sin fronteras. Sin embargo, vivimos en un sistema capitalista en el que la mayoría de las decisiones económicas están fuera de la esfera política. Noam Chomsky explica bien esta realidad al afirmar que en cualquier sociedad de mercado el poder político se deriva del poder económico y el poder económico está en manos de los propietarios del capital. De esto resulta que la política está dominada por los dueños del capital y que estos utilizan sus recursos para adaptar el proceso político a sus propios intereses y fines. Esta máxima vil, entre comillas, constituye el ancla de cualquier análisis que podamos hacer de la sociedad actual, en la que la gente protesta contra un sistema capitalista que favorece a los dueños del capital, pero falla el tiro cuando culpa a inmigrantes, gitanos, negros o a comunidades más desfavorecidas. En Portugal y España tenemos partidos de extrema derecha con representación parlamentaria que defienden proyectos políticos contrarios al proceso de democratización y desarrollo que todos deseamos. Esto no significa que sus votantes sean todos neofascistas, pero en el caso portugués, muchas de las promesas de nuestra Revolución de Abril no se cumplieron y la democracia filofascista que la sucedió, a partir de noviembre del 75, fue incapaz de satisfacer las expectativas de la mayoría de portugueses y portuguesas. La dinámica interna del capitalismo continuará generando crisis, aumentando la pobreza, la agitación social y las migraciones en masa. Con la inteligencia artificial y las últimas tecnologías de seguridad, los nuevos señores dueños del mundo pueden sustituir la verdad de los hechos por falsedades y comprometer el futuro de la democracia. Pero si solo vemos lo peor de todo este mundo, perdemos la perspectiva histórica, y es como si viésemos el mundo a través de las historias deprimentes del telediario. Los honorables militares, capitanes de Abril, y los miles de ciudadanos demócratas portugueses nunca escondieron sus opciones políticas,
el odio a la guerra y al militarismo, su furia ante la desigualdad social, la creencia en una sociedad más libre, más igualitaria, fraterna y solidaria, con una distribución más justa de la riqueza. A ello se une nuestro deseo de que la educación no pueda ser neutral, ni servir como una vía para que la nueva generación encuentre un lugar privilegiado al sol en el sistema vigente, sin cuestionarlo. El futuro no debe pasar por creer en una modificación del sistema capitalista para hacerlo más estable y eficiente, sino en un sistema diferente, capaz de permitir que al menos una parte significativa de los seres humanos viva en paz consigo mismos y con la naturaleza. Estoy seguro de que todos los presentes en este evento no han dejado de creer en el futuro de la democracia ni han perdido la esperanza en la humanidad, porque estas fueron sus luchas y sus victorias en los cambios políticos sociales ocurridos a lo largo de las últimas 5 décadas en Portugal y en España. Por eso debemos combatir el pesimismo como una profecía autocumplida que mutila nuestra voluntad de actuar en el mundo en que vivimos. Además, tenemos la obligación histórica de defender los valores y derechos fundamentales que conquistamos. Recuerdo las notables transformaciones ocurridas en pocas décadas. Entre ellas, el creciente escepticismo frente a intervenciones militares, en un escepticismo de largo plazo que aún sobrevive. Las guerras siempre invocan motivos nobles, ya sea en nombre de la paz, de Dios, de la civilización, del progreso o de la democracia. Y si por caso ninguna de estas mentiras fuera suficiente, los medios de comunicación de masas están dispuestos a inventar nuevos enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un intenso matadero, como diría Eduardo Galeano. Todo esto porque las armas requieren guerras y las guerras requieren armas. Y los países que dominan las Naciones Unidas, con poder de veto, son también los principales productores de armas. ¿Hasta cuándo la paz mundial permanecerá en las manos de los negociantes de la guerra? ¿Y hasta cuándo vamos a creer que el exterminio mutuo es el destino de la humanidad? Las personas no son intrínsecamente violentas, crueles o avariciosas, aunque puedan ser llevadas a esto. En el fondo, los seres humanos desean y quieren las mismas cosas. Ansían la paz y condiciones de vida justas, amistad y afecto, más allá de las diferencias culturales. Y lo que realmente importa es continuar combatiendo la indiferencia y el conformismo, defender la verdad histórica, cuestionar el discurso hegemónico que nos conduce a ser receptores pasivos e impotentes y no perder la esperanza en el futuro de la democracia. Como escribió Bertolt Brecht, desconfiad de lo más trivial en apariencia simple y examinad sobre todo lo que parece habitual. Suplicamos expresamente, no aceptéis lo que es habitual como algo natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente y de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Manuel Durán Cremente, coronel retirado, capitán de abril de 1974. Debo decir que además de ser de uno de los capitanes de abril, es un poeta y ha escrito muchos libros y obras de teatro y demás. Gracias. Bueno, pues es el momento de someterse al público. Yo espero que haya alguna pregunta o intervención, y si no, amenazo yo con hacer alguna más. Pero por favor, adelante. Vamos a hacer, si os parece, hacemos una ronda y luego la mesa os contesta. A ver, hay una... Levantad la mano quienes queréis decir algo. Vamos a ver. Bueno, vale, levantáis la mano después y yo os doy la palabra. Bueno, este primero. Adelante, sí, tiene usted la palabra. Luego viene usted. Bueno, muy rápido. Muchas gracias a los que estáis aquí, que nos habéis ilustrado con todos los asuntos de los que nos habéis hablado. Algunos conocíamos la trayectoria de algunos de vosotros en particular en esa organización, la Unión Democrática de Soldados, una perfecta desconocida de
de los tiempos previos e inmediatamente posteriores a la transición. Es muy interesante que en este país se conocía más o menos a la Unión Militar Democrática, pero prácticamente nadie conoce a la Unión Democrática de Soldados. Yo simplemente lo que quería decir es que os llamo a los que estáis aquí a hacer una reflexión, y es, mirad la edad media de los que estamos hoy aquí, y mirad y consultad lo que dicen los estudios sociológicos del voto en España, y recordad que el voto joven en España se está decantando cada vez más hacia ese partido que se identifica con el color verde, que no voy a nombrar porque se me revuelven las tripas. Entonces yo lo que os animo a los que estáis aquí, y animo a todos los que estamos aquí, es hacer un ejercicio de difusión de este mensaje, de que lo que ocurrió en este país puede volver a ocurrir, y que si no ocurrió mucho peor de lo que ocurrió, fue gracias al trabajo de muchos de los que estáis aquí hoy presentes. Entonces, a mí me consta que alguno de vosotros, Fernando, al que conozco, habéis hecho y seguís haciendo una gran tarea de difusión de vuestros mensajes. Yo os animo a todo el mundo a hacer esa difusión del mensaje, sobre todo entre los jóvenes, para revertir esa tendencia que mucho me temo que es generalizada en toda Europa y muy temible, muy temible, nada más. Bien. Tiene la palabra aquí el señor y luego vamos hacia atrás. Sí, dinos tu nombre, sí. No, quédate aquí, quédate aquí. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es manifestaros mi admiración y mi gratitud, porque como uno tiene ya una edad y ha vivido pues toda su vida, bueno, toda no, pero casi toda su vida, o una parte muy importante de su vida en la dictadura, y además he hecho la mili de cabos regulares. Voy a dar solamente dos, no voy a contar mi mili, pero la mili no, que luego empecéis a hablar de los embarazos. No, solamente quiero decir, para que se vea para mí el heroísmo de la gente que en unas circunstancias dificilísimas y con el riesgo no voy a decir de la vida, pero sí de su desarrollo personal y de su vida cotidiana, ¿no? y profesional, pues yo creo que es significativo. Mi experiencia militar son los 14 meses de mili como soldado de reemplazo, ¿no? Entonces, yo hice la mili con 22 años, pedí prórrogas. Cuando terminé la carrera, hice el campamento en Almería, me destinaron a regulares, llegué a cabo y me llamó mucho la atención cuando entraba al despacho del capitán. Estamos en el año 77-78. Al despacho del capitán de la compañía tenía un retrato de Franco y la bandera con la gallina. Y la cruz. Y la cruz, efectivamente. Cuando mejor me lo pasé yo en la mili, claro, tenía 22 años, fue en unas maniobras. ¿En qué consistían esas maniobras? Consistía en que la Legión y los regulares invadíamos la península. O sea, ya no María. No nos pasaban en Junker alemanes, sino en barcos de la Mediterránea. Había que ver allí a un montón de legionarios, porque hubo mala mar por la noche, vomitando y de regulares vomitando. Yo, como Sipiscis, no vomitaba porque se ve que el agua y el Neptuno me protegían, ¿no? Y entonces yo decía, joder, estamos repitiendo el golpe del 36, ¿no? Además, Melilla se llamaba la adelantada porque inició el golpe el 17, no el 18 de julio, ¿no? Entonces, que en estas circunstancias hicieseis lo que hicisteis y sigáis aquí al pie de la lucha, pues a mí me parece que merece un agradecimiento doble, porque además habéis sido traicionados doblemente, ¿no? Doblemente. Por la famosa transición, en donde ya hemos hablado y ya lo sabemos todos, no ha habido ruptura, sino que ha habido una reforma del régimen
que sigue estando vigente, como podemos ver con los actuales, la actualidad pura y dura, ¿no? La corrupción sistémica político-económica con las grandes corporaciones a las que no se señala, que son las primeras que viven como parásitos de las obras públicas y demás, ¿no? Y bueno, el régimen de guerra, etcétera, etcétera. Yo iba a preguntaros qué posibilidades veis en este escenario, en mi opinión, tan difícil, que se pueda cambiar. Me ha alegrado mucho oír las palabras del coronel portugués, que por lo menos las he visto optimistas, cosa que a mí me agrada, ¿no? Porque yo lo veo muy, muy negro, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que yo pienso que el ejército sigue siendo fundamentalmente franquista, ¿no? De ideología nacional católica, sí. Yo lo que quiero simplemente preguntaros, porque sí sois una vanguardia respecto a lo que ahora algunos líderes dicen que hay que hacer, que vaya gente de izquierdas a las instituciones, ¿no? Al ejército. ¿Vosotros creéis que ahí hay alguna posibilidad? ¿Sois pesimistas, optimistas? Bien, gracias. Más palabras. A ver, teníamos una, dos... Sí, vamos a ver. El caballero, después Miguel, después usted y usted. Y ya está. Vamos, eso es. Sí, y pido un poco de contención, pido un poco de contención, aunque claro, como tenemos tantas oportunidades para hablar públicamente todos, pues es normal, ¿no? Pero lo digo irónicamente, no hay apenas ocasiones para hablar de esto, ¿no? Se comprende, pero pido un poco de contención. Adelante. Hola, buenas tardes, soy José María Fernández Cavada, comandante de Sanidad de los Cuerpos Comunes del Ejército. Quería, darles las gracias a los ponentes por explicar su experiencia en el ejército que yo he vivido también, y quería también desenfocar dos puntos de vista. Uno es entre la extrema derecha, aunque es de la mesa, que es la Unión Democrática de Soldados, que tenía un caldo de cultivo muy diferente al que teníamos los que estábamos en el ejército, porque ellos trabajaban sobre una población que era la sociedad en sí, mientras que nosotros teníamos unos miembros de la sociedad completamente apartados de la realidad social, y muy determinados en su manera de pensar. Yo me acuerdo de los años de la UEDS, que realmente, aunque el señor que ha intervenido antes no lo conociese, yo que venía del Partido del Trabajo, pues sí estábamos pendientes de ellos, y creo que en aquella época tuvieron muchísimo éxito, y tuvieron muchísimas movilizaciones, y tuvieron bastante aceptación, tuvieron más éxito de lo que pudimos tener nosotros en el ejército. En cuanto a lo que se ha comentado antes, de por qué no hay miembros del ejército ahora mismo que se puedan exponer un enfoque democrático, más democrático del ejército, opiniones democráticas, como te ha dicho uno de los contertulios, está claro que el militar no se puede expresar políticamente mientras esté en ejercicio. Y por desgracia tenemos una ministra de Defensa de la derecha que no quiere ver lo que ocurre y no se quiere enfrentar, como quien dice, contra el estamento militar, porque se cree que no le incumbe, como creía que no le incumbía la injerencia de los jueces en la política cuando era contra Podemos. No les importaba, pero es cuando es contra ellos sí les importa, y no se dan cuenta que no intervenir en la democracia del ejército va a pagarlo la democracia en España. Vale, muy bien.
Miguel tiene la palabra. Miguel. Antes. Bueno, pues venga, Manuel. No, él estaba detrás. Bueno, donde manda capitán, no manda marinero, ¿no? Voy a ser muy breve. Es que Miguel, Bueno, es soy Manuel Ruiz, es mi nombre, Manuel Ruiz Robles, antiguo miembro de la Unión Militar Democrática. A ver, espera, empieza. Que empieces. Que empiece. Bueno, me llamo Manuel Ruiz Robles, antiguo miembro de la Unión Militar Democrática. Como bien nos ha explicado uno de los compañeros, José Ignacio Domínguez, resumo muy rápido, tras la muerte de Franco, algunos dirigentes de la UMD, aun siendo republicanos, aceptaron tácticamente la monarquía para facilitar una salida pacífica. La pregunta, que no solo es mía, sino de más compañeros, ¿cuál debería ser, 50 años después, la actitud de los militares demócratas frente a una institución intrínsecamente clasista y anacrónica, vinculada a los privilegios de cuna, contraria a los principios de igualdad y mérito que deberían regir en el Estado? Micrófono de la transición. Bueno, habla un integrante de la Asociación de Memoria Democrática, de ANEMOI también, colectivo fundacional republicano de estos tiempos también, donde estamos todos varios, y 8 años de servicio en Rota, en Ferrol. Dos preguntas concretas. Bueno, lo primero, pedir a nuestra asociación que las palabras del capitán de Abril y coronel, que son magníficas y sobre todo, como bien se ha dicho aquí, creo que tienen un pozo de optimismo dentro de lo terrible de la situación, ahora diré sobre eso, hay que publicarlas, comandante, hay que publicarlas porque son magníficas. Bien, este acto efectivamente es muy importante por la diversidad, en el mejor sentido, y de los enfoques. Y dos preguntas concretas, por tanto. Una, que es en el pasado, y otra, que es en el presente, porque este acto aúna ambas cuestiones. La del pasado. En un escenario en el que las fuerzas de lo que se llamaba la oposición democrática, diversa, no hubieran hecho esa traición, que creo que coincidimos muchos, todos, en que hubo una traición. Imaginemos que no hubieran traicionado. La pregunta, los que estuvisteis en las Fuerzas Armadas en esa época, teniendo en cuenta que el escenario no era ya el del 36, era la Europa del 75, que era distinta. Las Fuerzas Armadas, sabiendo efectivamente que el espalafón general era franquista, que las academias eran otra cosa, pero por sí mismas, aunque hubieran sacado los soldados a la calle y en un primer momento hubieran, siguiendo un poco el ejemplo de Grecia, ¿creéis que las Fuerzas Armadas, aquellas Fuerzas Armadas, por sí solas, hubieran podido mantener un status quo, por ejemplo, la monarquía? ¿Creéis que si la oposición democrática no hubiera traicionado la República, aquel ejército en el que vosotros trabajabais, además, porque si salía a la calle, pues que aunque en un primer momento se impusiera que aquello no pudiera, el ejemplo de Grecia es el ejemplo arquetípico, ¿creéis que las Fuerzas Armadas por sí solas hubieran podido impedir un proceso de democratización profunda? Esa es la pregunta del pasado. Y la del presente. ¿Cómo veis? Porque aquí entra la sociología y la cultura. En las Fuerzas Armadas, yo que estuve en los 90, comienzo del 2000, ese proceso de revisionismo histórico a largo plazo que hay ahora, disfrazado un poco de pseudohistoria, donde se habla mucho de los tercios, de los héroes, los tercios que el 20% era español, tan españoles como Spínola, como Fernando de Melo, en fin. Pero sobre todo, donde se nos vende, dado que aquí los que hemos sido militares, que tenemos un concepto de patria republicana, donde se nos vende ahora mucho, que es que hemos estado avergonzados de nuestro pasado. Yo lo que observo ahora, y eso enlaza, es que la fascización que hay ahora es distinta incluso a la de los 70 u 80, es como sin complejos, como se dice ahora. Hay que salir, es decir, hay que orgulloso de ser, porque nos venden además que esto enlaza con el imperio, todo aquello que decía más Azaña, dice, la idea del imperio que saca en el siglo XX es sobre todo para fastidiarnos aquí, para fastidiarnos a los españoles. ¿Cómo creéis eso?
cómo veis ese proceso que es entre sociológico y cultural, que en teoría está vestido de militaria. Hay muchos libros ahora de militaria, todas las estanterías, pero tienen un mensaje, un trasfondo, yo creo que neoimperialista, muy neoimperialista. Y por último, enlazando con el coronel portugués, de verdad, no tengamos miedo, porque se nos usa a veces todo el miedo de la extrema derecha tal como para que aceptemos eso, el status quo de que este es el mejor de los mundos posibles. Se está usando el miedo a la extrema derecha, el deterioro de la situación para que nos quedemos callados y virgencita que me quede como estoy. No aceptemos eso, no, porque sería casi también caer un poco en el tongo que ya hicieron en el 75-78. Gracias, compañeros. Sí, eso. Muy bien. Bueno, yo os quería dar las gracias. Os quería dar las gracias por este acto. Silencio, silencio. Yo os quería dar las gracias por este acto. Yo no soy exmilitar, ni siquiera fui soldado porque fui insumiso. Y es la primera vez que vengo a un acto realmente que se habla de la memoria militar, y me parece muy importante porque sería lastrar la memoria histórica de este país sin tener en cuenta también a la ciudadanía que estaba dentro de los cuarteles, fuera en tropa, en mando, como sea. Por eso os doy las gracias, porque para mí ha sido muy importante escucharos y me parece... Yo soy de Vigo, fui muy jovencito a la Revolución de los Claveles y me quedé así impactado, y haber escuchado ahora al coronel también me ha agradado mucho, ¿no? Por eso os doy las gracias por esta actividad. Yo quería traer aquí ¿No creéis que el diagnóstico de la evolución de la democratización del ejército español podría ser una buena imagen con la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en España? Antes no estaba. La mesa es un ejemplo de ello. Quiero decir, no hay una sola mujer porque ni siquiera había mujeres en las Fuerzas Armadas, a no ser, creo que le llamabais de complemento en las secretarías o cosas así. Pero después, la poca incorporación que ha habido de mujeres a las Fuerzas Armadas, curiosamente, el diagnóstico de este país, hasta lo que yo sé, es reprimidas por los mandos, abusadas, expulsadas, en unas condiciones que dice, y este es el ejército democrático que se está construyendo. Es decir, no demuestra completamente al margen de la sociedad. Hemos avanzado muchísimo, no todo lo que quisiéramos, aquí están mujeres que lo pueden decir, pero hemos avanzado muchísimo con la incorporación democrática de las mujeres, y creo que en las Fuerzas Armadas se han quedado muy atrás en eso, y las pocas mujeres que han dado el paso, la mitad de ellas se han arrepentido, por lo que yo he escuchado en los medios de comunicación. Quiere decir, la evolución del ejército no tiene mucho que ver, ese aislacionismo, ese no permitir que las mujeres realmente se incorporen con derechos más, no tiene mucho que ver realmente con esa imagen. Es muy simple, ¿no? Ese diagnóstico de en la ley se permite la incorporación de la mujer, pero en la práctica lo que cuentan las mujeres es que no se les deja, que no se les permite evolución, que se les reprime, que se les abuse, que se les lleva a psiquiátricos y que al final terminan por salir de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pensáis de eso? Gracias. Bien. Creo que hay una última voz. Bien, eres el último, adelante. Buenas tardes, soy José Benito y quería preguntar acerca a la UDS, quería preguntarles si cuando cuando formaron la UDS tuvieron relación con otras organizaciones que habían de soldados, porque yo recuerdo en el año 70, repartir octavillas en Alcalá de Henares, en la jura de bandera de Alcalá de Henares y en la salida de los autobuses que iban a Colmenar Viejo y al Goloso. Es decir, que había una organización del ejército del PC y de las Juventudes Comunistas que era anterior, desde luego, al año 75, porque yo en aquella época estaba. Yo me incorporé en el ejército en el año 76, después de 4 años de cárcel, con lo cual entré fuera de reemplazo. Y allí me recibió un comandante que supongo que era del servicio
de inteligencia militar. Y este buen hombre me hizo un análisis de que yo no podía hablar de política en el ejército. Él sabía perfectamente todo mi historial, lógicamente, porque además fui fuera de reemplazo, y fui cuando no entraban ese reemplazo, por lo tanto, y me planteó que en el ejército no se podía hablar de política, que yo tenía que tener conciencia de que los comunistas éramos muy disciplinados, que era el planteamiento que él tenía, y que en el ejército tenía que haber una disciplina parecida. Yo recuerdo que, lógicamente, me mandaron a una compañía, y en la compañía estuve absolutamente vigilado, porque además un cabo segundo que había en la compañía me dijo: oyes, me han dado órdenes de que tenga vigilado. Yo soy del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y te lo digo para que lo tengas en cuenta. Yo dije: mira, yo estaba en el PC, pero ya no formo parte del PC, por lo tanto yo no me podía fiar de nadie. Pero la organización del ejército con la cual yo tenía contacto, pregunté sobre esa persona si efectivamente pertenecía al PSUC, y me dijeron que efectivamente era militante del PSUC. Me refiero que en el ejército habían una cantidad de soldados importante. Hombre, no era para hacer un cambio en el ejército ni nada parecido, pero que sí era fundamental tener una organización de soldados en el ejército, y en ese sentido el PC y las Juventudes Comunistas tuviesen una organización. Lógicamente, esa organización no tenía capacidad como para haber rebelado a los soldados en contra de los oficiales del ejército. Nada más. Vale. Bueno, pues muy bien. Gracias. Gracias. La mesa que se autogestione las respuestas. Venga, podéis comentar al hilo de lo que se ha comentado, lo que deseéis. Adelante. Bueno, hay muchas cosas y los compañeros tendrán algo que decir sobre esto. Empezando por el final, efectivamente, había otras organizaciones, y hasta donde yo sé, una que tuvo cierto peso en los cuarteles fue los comités de soldados. Una organización vinculada a un partido que creo que era la Liga Comunista Revolucionaria, los comités de soldados. Yo creo que al menos en esa época la posición del PSOE, seguro, y la posición del Partido Comunista de España es no menearlo. Esa era la posición, no menearlo, el ejército. Es decir, cuidado que el ejército puede torpedear y puede bloquear cualquier proceso de transición. Y por lo tanto la actitud del Partido Comunista, que era muy importante y que fue decisiva a la hora de ver cómo evolucionaban las cosas, la posición del PC era no vincularse a un movimiento de soldados que trabajara políticamente dentro de los cuarteles. Esa fue la posición del PC hasta donde yo conozco. Y la posición del PSOE fue todavía más distante que la del PC. Por otro lado, claro, el tema de la memoria, lo que decía antes Ignacio, el compañero que ya se ha ido, es cierto, los actos, esto es lo que hay, este es el nivel de edad de la gente, pero es importante seguir haciendo el trabajo para que analicemos cómo han ocurrido las cosas, porque, por un lado, como yo antes quería decir, por un lado se ha falsificado y por otro lado se ha ignorado, y sobre esos dos pilares se ha construido el relato. Y entonces hay que intentar hacer actividades, y este es un buen comienzo. Yo creo que esto debe ser no el final, sino el principio de otras cosas, e intentar llegar a otra gente y a otros tramos de edad. Yo, en cuanto al ejército, que estoy muy distanciado ya de todo este asunto, pero yo le pido a las Fuerzas Armadas que no sean un actor político. Eso es lo primero que le pido, que no sean un actor político. Y lo segundo que le pido es que respeten los derechos humanos dentro de los cuarteles. En torno a esos dos elementos yo creo que se puede hacer una acción política. Ahora, ¿quién es el actor que toma en sus manos esto, que es muy sencillo, y lo lleva a los acuartelamientos? Para mí es una incógnita. Es una incógnita. Ahora, si en el ejército en los ejércitos se respetaran los derechos humanos y se asumiera que no pueden ser un actor político, porque lo son ahora mismo.
no lo son interviniendo activamente, pero lo son de muchas maneras, ¿no? Como salvadores o salvaguarda de la patria que no se divide, la patria que no se ofende, la patria que no se vulnera, contra el separatismo, contra estas izquierdas que quieren ir más allá de donde se debe ir. Y son un poder político difuso, que está continuamente generando un discurso, continuamente. Y esto es mucho más que las manifestaciones de los fascistas que están en el ejército. Es más sutil, pero está continuamente este discurso. Y los poderes civiles, lejos de llevar una política y una estrategia de que se respeten los derechos humanos, se están contemporizando. Porque de alguna manera esto sirve a una estrategia política muy conservadora. Claro, yo no sé qué habrían hecho las Fuerzas Armadas en otro escenario. Ahora bien, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel en función de cómo se iba configurando la correlación de fuerzas. Por eso yo decía que se enfrentaban dos escenarios, dos dinámicas muy desiguales. Una, la dinámica que defendíamos los que creíamos en la ruptura, en una ruptura no por romper, sino una ruptura que abriera una dinámica de transformaciones profundas, económicas, sociales y políticas. Pero en ese escenario no estuvo el PSOE y no estuvo el Partido Comunista. Ninguno de esos dos partidos estuvieron en esa dinámica. Además de que la correlación de fuerzas en general, también de la población, fijaros el resultado de las primeras elecciones, que fue una decepción enorme, una decepción que ya se veía venir, pero dio una correlación de fuerzas, dio la medida de la fuerza de esa izquierda que quería no hacer la revolución, pero sí abrir ese escenario de disputa, ese escenario de ruptura, y no se pudo abrir. ¿Qué hubieran hecho las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, en lo que iban haciendo cuando todavía se dirimían en conflictos esos dos escenarios, fue intervenir y aleccionar dentro de los cuarteles con un discurso fascista e intervenir en los movimientos populares. Eso es lo que hizo las Fuerzas Armadas en ese contexto y en esa correlación de fuerzas. Bien. ¿Alguien más de la mesa? Sí. Sobre lo que comentaba el compañero que ha intervenido antes sobre la juventud, que cada vez es más adopta posturas cada vez más extremistas de derecha y tal. Yo creo que, ha habido un error de los diferentes gobiernos en los planes educativos, por ejemplo, que además cada vez que entraba un gobierno diferente cambiaban los planes educativos, y yo creo que ha habido un error en cuanto a la explicación de la historia, de nuestra historia reciente además. Eso por un lado. Eso ha ido generando pues que otros, sobre todo a través de las redes sociales y demás, pues con consignas fáciles y sin complicarse la vida, pues hayan ido influyendo sobre la juventud. Y por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, pues también creo que tenía que haberse abordado de un principio una reforma profunda de la enseñanza militar en las academias, tanto en los planes de estudios como en quién impartía esos planes de estudios. Porque claro, si hacer unos planes de estudios donde también los que imparten esos planes son fascistas, pues ya intentarán ellos influir ideológicamente sobre esos alumnos que luego serán los mandos futuros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y en cuanto al escenario supuesto de ¿qué hubiera pasado si las fuerzas, si se hubiera aumentándose la presión popular? Bueno, yo no sé hasta qué punto los soldados hubieran obligado a los soldados, ¿no?, a disparar, entre comillas, esto contra sus propios amigos, con las familias. Bueno, de hecho, un hecho que quería comentar, que en los últimos años del franquismo, el hecho de que la mayoría de la población de los soldados hicieran el servicio militar fuera de sus regiones militares, ¿no? Esto era
un indicador de que si las movilizaciones populares cada vez eran más numerosas, más potentes, y era un indicador de que, bueno, si tenemos que utilizar a las Fuerzas Armadas, a los soldados, al Ejército, en contra de la protección civil, ¿cómo vamos a poder utilizar a los soldados en sus propios territorios contra sus amigos, su familia y demás, ¿no? ¿Qué hacemos? Conseguimos que la mayoría de la población realice servicio militar fuera de sus zonas de origen, ¿no? Exceptuando una minoría, pero en esa mayoría, eso ocurrió en las últimas... Bueno, los que sois más veteranos que yo, lo veréis, ¿no? Que la mayoría de los soldados venían de otras regiones militares, ¿no? Y yo creo que el motivo, uno de los motivos era precisamente si tenían que utilizar las Fuerzas Armadas en contra de la población civil, pues que no tuvieran tanto reparo la tropa en actuar en esas circunstancias, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues vamos a acabar el acto con unas palabras de Manuel Pardo. Sí. Solo... de la UDS, alguna reclamación por militares detenidos de la UDS. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Archivo de la Transición, sitio web conocido donde se puede seguir el rastro. Es de la Fundación Juan Marc, si no recuerdo mal. No sé de qué fundación es. Pero... sí, bueno, sí. Estamos a punto de cerrar el acto y quería simplemente hacer una reflexión con relación a algunas de las cosas que se han mencionado. Yo he estado aquí escuchando y aprendo mucho de todos, pero se ha mencionado aquí un par de cosas. En primer lugar, en relación con que la actitud de la ministra de Defensa actual, pero podemos hablar de las ministras y ministros de Defensa sucesivos que hemos tenido en este país, ¿no? Y sobre si tenían miedo o no a los militares y demás. Yo no sé si es exactamente miedo, pero desde luego que en la jerarquía militar predominaba la mentalidad franquista, eso es algo evidente para todo el mundo. Y, vamos, no hay más que ver las expresiones expresiones fascistas que de vez en cuando se oyen por ahí, ¿no? Y los, en fin, pronunciamientos de todo tipo. Sin embargo, yo no pienso que el tipo de tolerancia que tienen estos gobiernos que han tenido con esos militares, que no se atreven, como dicen, no se atreven a enmendarle la plana, a enfrentarse con los generales y demás, es debido fundamentalmente a que consideran que, y en eso tienen razón, es que el ejército, uno de los principales elementos con el que tiene que contar el ejército es la unidad. La unidad. Un ejército sin unidad no va a ningún sitio, es absolutamente perdido. Entonces, ellos siempre han pensado que la unidad se establece para los gobiernos democráticos, siempre han considerado que la unidad se establece alrededor de lo que la mayoría de los militares piensan. Y como la mayoría de los militares piensan, lo que piensan la mayoría de los militares son pensamientos fascistas, pues no hay que contrariarles. Contrariarles supone romper la unidad del ejército y eso es muy peligroso. Ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento. ¿Y por qué hay este planteamiento? A mi modo de ver, es porque consideran que un ejército unido es funcional al papel que se espera de un ejército hoy día, en un país que es un país sometido a las fuerzas ajenas, al imperialismo, al capital, a los Estados Unidos, a la OTAN, y dispuesto a intervenir donde sea por mandato de estas fuerzas ajenas. Para eso resulta muy funcional un ejército de este tipo, un ejército que obedece al toque de silbato y que no plantea la más mínima objeción.
en esto tiene que ver también el hecho de que haya desaparecido el servicio militar obligatorio. Un ejército profesional es mucho más manejable que un ejército de recluta, forzosa. Para mandarlos a Irak, a Ucrania o a Libia es mucho más fácil hacerlo con soldados que van con sus sueldos y con sus dietas que no mandar a tíos que vienen a hacer el servicio militar. Y tiene que ver también con la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Es una modernización de las Fuerzas Armadas. Bueno, es una modernización formal. Debo advertir que lo que se cuenta aquí de lo que pasa en las Fuerzas Armadas españolas con las mujeres, con los casos de abusos, de abusos sexuales y de abusos de autoridad, que normalmente van vinculados uno con el otro, no es los ejércitos españoles el único sitio donde sucede. En todos los países del mundo sucede lo mismo, porque desgraciadamente estamos en una sociedad patriarcal con mentalidad machista, abusadora, etcétera, etcétera. Y eso se reproduce especialmente en ámbitos en donde se potencia la fuerza, el poder y la jerarquía. Y con esto no quiero alargar más mi discurso, simplemente era un comentario adicional al hilo de las cosas que han ido surgiendo por aquí, y agradecer a todos los ponentes vuestra presencia y vuestra participación, agradecer a Pedro García Bilbao la conducción del acto y a todos por acompañarnos aquí, y esperamos poder ofrecer algo semejante en un futuro próximo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, y por favor no olviden suscribirse al canal de YouTube de la Asociación de Memoria Militar Democrática. Y ya de paso al canal republicano. Este acto se ha grabado y estará disponible en el canal de YouTube de la propia CIGIA 28 y lo pasaremos también al canal YouTube de la asociación nuestra.